la W. Hablan los ministros. Saludamos a esta hora a uno de los ministros más importantes que hay en este gobierno de Gustavo Petro, el señor Armando Benedetti. Gracias por estar con nosotros, ministro. Muchas gracias por acordarse de mí y saludar a cada uno y cada uno de sus oyentes y a la mesa de trabajo. Muchos temas que conversar con usted, señor ministro, hoy. El primero, sabe que quisiera preguntarle sobre esa reunión con los congresistas demócratas que tuvieron acá en nuestro país y que podría apoyarnos esa reunión y ese acercamiento con el tema de la certificación. Cuéntenos cómo le fue. Bueno, a ver, yo dije la expresión de que la reunión había sido muy bacana y lo hice a propósito para marcar que había sido muy buena, muy productiva y muy constructiva la reunión. De hecho, salí sorprendido de la reunión. Resulta que los senadores llegaron con una actitud muy positiva, muy tranquilos, extrovertidos, inteligentes, también mesurados, y los dos lo que querían era básicamente hablar sobre los temas de Venezuela, el tema sobre la lucha contra el narcotráfico, algún tema de aranceles, de cambios, de importaciones de carros, etcétera. Esos eran como los temas más importantes y obviamente se tomó el tema de la certificación, pero la actitud de ellos era que querían saber en qué podían ayudar, qué necesitaba Colombia para eso. Okay. Sí, pero entonces, en ese orden de ideas, señor ministro, no hay ninguna crisis en la relación Estados Unidos-Colombia, como se llegó a pensar en los últimos días. A ver, ellos no manejan la política exterior de Estados Unidos, pero ellos habían de alguna forma, sobre todo Bernie Moreno había tomado algunas apreciaciones y algunas actitudes que en la reunión quedamos de acuerdo, y lo que hicimos, quedamos de acuerdo en decir, hasta hoy llegaron este tipo de apreciaciones, a partir de ahora es un libro nuevo por escribir. Pero lo que sí es verdad es que mucha gente creyó que nos iba a ir mal con los senadores y que eso iba a ser como si fueran a sacar la correa. Y lo que hizo la oposición fue corriendo allá a explicarles, como en las entrevistas, cuál era su programa de gobierno y qué era lo que tenían que hacer o iban a hacer ellos como candidatos a la presidencia de la República, etcétera. Entonces, la actitud de ellos fue como muy sumisa y creyó que aquí iba a pasar algo feo o malo, y fue todo lo contrario. Ministro, otro de los puntos importantes tiene que ver con esa certificación antidrogas que se espera realizar, y usted pues también dijo, congresistas de Estados Unidos nos ayudarán a que esto salga bien. ¿Por qué lo considera, ministro? Porque ellos son, y lo digo con el mayor respeto, ellos son unos buenos mensajeros para decir que aquí de verdad se está luchando contra la droga. Es que el presidente Petro ha incautado, su gobierno, más de 2.600 toneladas en lo que va de gobierno, y eso nunca había pasado en la historia. Petro, cuando fue congresista, el presidente Petro, cuando fue congresista, hizo los debates más fuertes contra el paramilitarismo, y usted sabe que el paramilitarismo va ligado al narcotráfico. O sea, aquí a nadie se le puede pasar por la cabeza, a menos que uno sea una oposición a ultranza, de que el presidente o el gobierno Petro está ayudando a los narcotraficantes. Eso no se le puede pasar a nadie por la cabeza, y se le pasa aún así a la gente por la cabeza para sacar créditos o porque es importante para buscar unos puntos o unos likes. Vamos a pasar a otro tema, señor ministro Benedetti, sobre el tema de la reforma pensional. Usted ha dicho que hay voces muy pocas que todavía se oponen a esta reforma. ¿Cómo ve el trámite de esto y pues el debate en torno a esta reforma que se vuelve a encender después de que el procurador general Gregorio El Hash le enviara a la Corte Constitucional un concepto en el que asegura que el Congreso cumplió con los requisitos exigidos para subsanar los errores en su trámite legislativo? Pues mire, el procurador saca un informe en el cual dice de que está subsanado lo que la Corte dijo que había que subsanar. La ley pensional se tramitó en el Congreso de la República después de unos trámites amplios y unos acuerdos, y la Corte, con el magistrado Ibáñez, dice que no, que hay que subsanar, una cosa que nunca había pasado en la historia de nuestro país. Y la subsanación tenía que pasar otra vez por la plenaria de la Cámara en plenas vacaciones, un puente,
casi que como adrede, a decir, es imposible que el gobierno logre reunir a la plenaria de la Cámara para que otra vez se pronuncie, y se hace, y hay 105 votos por el sí, otra vez para apoyar la reforma o subsanar la reforma pensional. Cuando pasa eso, entonces el magistrado Ibáñez vuelve otra vez y manda un auto con 12 puntos totalmente absurdos. Y vuelve y se le contesta, y vuelve otra vez y dice que otra vez le hace falta otro par de puntos. Luego es una sola persona, no es la Corte, porque la Corte hay mayoría para ese tema. No es el Congreso de la República el que hace las leyes. Y entonces parecería que esta persona, por tener una persona que es muy inteligente, que es muy sabida, por estar por las entrañas, de alguna u otra forma no quiere para absolutamente nada la reforma pensional y se opone de forma vehemente e intransigente. Ministro, pero entonces, ¿usted considera que podría haber algún riesgo para la reforma pensional, que estaría en un nuevo limbo con todos estos, podríamos decirle, situaciones que se están registrando? ¿O por el contrario considera que con lo que ya se ha hablado durante la reciente semana pues hay avances y no habría problema para su implementación? Yo no considero que haya riesgo, pero alguien puede pensar que hay riesgo debido a que hay un magistrado de la Corte Constitucional que cada rato está poniendo trancas al buen desarrollo de la revisión de la revisión en la Corte Constitucional, y está pasando cosas que nunca había pasado. Nunca había pasado que un magistrado mandara a hacer buscar o la Corte subsanar una ley, que la devolvieran para subsanar una ley, y luego que se subsana, entonces manda otro auto con 12 preguntas o 12 interrogantes, y entonces se le manda las 2 y entonces vuelve y dice que no, que de las 12 falta otras 2. Eso, y cuando el Congreso ha contestado y ha mostrado su voluntad, quien hace la ley es el Congreso de la República, y es obvio de que hay alguien que quiere torpedear la ley, que es la ley pensional. Señor ministro Benedetti. Es ley, porque actualmente sí, claro, es ley. Claro. Señor ministro Benedetti, vea, a propósito de la Procuraduría, sabemos que este es otro tema, pero es que reunió unos explosivos testimonios de funcionarios de la Cancillería, de Mauricio Jaramillo, el viceministro, del secretario jurídico Camilo Escobar, de otros funcionarios que afirmaron que el señor Saade, hoy ya que está en la Embajada de Brasil, pues propuso dosificar las citas de pasaportes, les insinuó un conflicto de intereses con Thomas Gregg y demás. Y pues la gente se pregunta qué pasa entonces con la orden de suspensión por 3 meses de ese jefe de despacho del señor Alfredo Saade si se va para Brasil. Bueno, a ver, lo que a mí me gustaría meterme en ese tema, primero porque es compañero y colega de trabajo. 2, porque es la Procuraduría que está haciendo la investigación, pero que haya habido o que hay una investigación o un pronunciamiento, no lo hay. A día o en este momento no lo hay. Pero entonces yo preferiría pues no hablar sobre supuestos de que vaya a pasar o no vaya a pasar un tema con la Procuraduría, o una investigación o un pronunciamiento de la Procuraduría. Es decir, usted no sabe sobre estos testimonios. De hecho, hoy lo saca el diario El Tiempo en primicia. ¿Ha visto, digamos, estas pruebas que soportan estas supuestas fallas disciplinarias? Pero perdona que te pregunte, el tiempo que saca, que el auto o algo, o el pronunciamiento que iba a hacer la Fiscalía. Saca exactamente los testimonios recogidos el 27 de junio del 2025 por parte del señor Mauricio Jaramillo, de Camilo Andrés Escobar. Eso es producto de la investigación, pero no que la Procuraduría había un documento en el cual se iba a pronunciar sobre ese tema. O iba a haber una sanción. Es correcto, sacan solamente, digamos, los testimonios. Sin embargo, sí hablan de una orden de suspensión por 3 meses del jefe de despacho, pues del ex jefe de despacho. Sí, bueno, pero yo no puedo pronunciarme sobre supuestos hasta que hubiera un pronunciamiento, una sanción o algo oficial de la Procuraduría. Entiendo.
Sí, señor ministro, siguiendo en esa línea de cambiar de tema, sí quisiera preguntarle, porque el presidente Gustavo Petro reveló en las últimas horas el correo en donde Colombia solicita ya formalmente la extradición de Carlos Ramón González. Sí. ¿Cómo va ese proceso, señor ministro? ¿Qué tiene usted de conocimiento de esta noticia que dio a conocer el propio presidente de la República? A ver, que el presidente de la República ni la Cancillería estuvieron nunca con la intención o buscando que el señor Carlos Ramón tuviera la residencia allá en Nicaragua. Entre otras cosas porque aquí hay una malinterpretación de la realidad, como muchas veces ha sucedido con este gobierno. Nicaragua, por más que usted lo vea de izquierda o lo vea comunista, socialista, como lo quiera ver, o una dictadura, como usted quiera, no es que sea muy amigo del gobierno de Colombia, ni tampoco lo fue cuando existió el M-19. Cuando existió el M-19, Nicaragua, de alguna u otra forma, o la revolución en Nicaragua, siempre vio al M-19 débil y que no le gustó porque hizo la paz o firmó la paz, y cree que con base en eso en América Latina se dieron otros procesos como El Salvador, etcétera, en el cual derrumbó esa llama, entre comillas, que había de revolución en América Latina. Esa es la razón por la cual Ortega no quiere al M-19. No crean que Ortega o Nicaragua es amiga del gobierno de Colombia y que estamos buscando cómo esconder a alguien. Sí, pero señor ministro, por supuesto, ustedes niegan que Colombia estuviera detrás de esto, pero entonces la duda que queda en el aire es ¿por qué? Porque lo confirmó el propio embajador aquí en la W, León Freddy Muñoz, cuando era embajador en ese momento. ¿Por qué se le dio estadía a Carlos Ramón González en la casa del señor embajador? Y queda la sensación de que si no se hubiera hecho nada, pues no se hubiera pedido la extradición. Voy a ser un poco atrevido e impulsivo en la respuesta, en decirle de que eso lo hizo fue a título personal, pero que haya habido una orden del presidente Petro. Yo no me imagino al presidente Petro llamando a un embajador, porque no creo que haya llamado en todo lo que va de gobierno a un solo embajador, a pedirle una o X función o destino de alguna obra o de algo por el estilo, como para que haya llamado para este tema. O sea, le puedo jurar que el presidente Petro no ha llamado a ningún embajador, diría yo. De pronto me sale, de pronto no sé, el de Estados Unidos, etcétera, el de algunos temas importantes que se han vuelto álgidos. De pronto llamaron al de Estados Unidos cuando se armó el problema de enero y febrero de los deportados, pero que de aquí yo no me imagino al presidente Petro llamando o hacer esa llamada para un embajador, para cualquier otra función, y menos para esta. Entiendo completamente. Pues, señor ministro, vea, hoy comienza la cumbre amazónica en Bogotá, en donde mandatarios de varios países se van a reunir para definir ese plan de acción que consolide unos compromisos, unas prioridades compartidas en torno a la protección de esta región. ¿Qué va a pasar con la Amazonía? Señor ministro, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, a ver, eso me hace recordar que cuando era embajador de la FAO, logré que cada vez que se vaya a hablar de la Amazonas en la FAO y también en buenas partes de los escenarios del mundo, tenga que ser consultada Colombia de forma obligatoria. Ese es un punto importante para resaltar. Para el presidente Petro, todo lo que ha tenido que ver con la Amazonía es uno de sus temas, que es lo que tiene que ver con el medio ambiente y con el cambio climático. Ese es un eje de su campaña, fue un eje de la campaña muy importante, en el cual siempre lo trataron al principio como loco. Y hoy es un tema mundial y además tratado de anular por algunas potencias como Estados Unidos, pero ese es un tema, le repito, mundial. Y bueno, lo importante de ello será quienes vienen a hablar sobre el tema, y parece que Lula viene esta semana. Entonces ese será el centro de
de las conversaciones y del debate que se va a hacer esta semana. Sí, señor ministro, en esa misma línea, ¿cómo va el tema de la isla Santa Rosa? Porque vimos que la presidenta del Perú estuvo por estos días precisamente allí haciendo temas de soberanía. Vimos, por ejemplo, a un precandidato poner una bandera de Colombia allí. Entonces, hay una serie de acontecimientos entre los dos países que han como calentado el debate, por decirlo así, públicamente. ¿En qué va el tema con Perú? ¿Se han reunido? ¿Qué va a avanzar? Porque usted en algún momento dijo que la cosa se podía poner fea. A ver, ¿y se puso fea? No, sé que no me equivoqué. Lo que le quiero decir es que Colombia tiene que entender que había unas formas de hablar si los límites no estaban bien señalados, y era la CONPERRIF o algo así, bueno, no me acuerdo. Es una comisión binacional en la cual tienen que sentarse a hablar, y cualquier problema que hubiera desde 1934 estaba esa comisión para llegar a un acuerdo dentro de los dos países para que no hubiera este tipo de conflicto. Y no se reunió. Y el río, lo que pasó fue que se dividió en dos brazos, y el que está seco, el de sedimento, es el que tenemos nosotros en el norte del río, que es Leticia. Y el otro quedó con la profundidad necesaria. Lo que dicen los tratados es que siempre Colombia tendría el que es el lado más profundo. O sea, desde el lado más profundo, ahí empezaría lo que es la frontera. O sea, que sería la parte sur del río, de cuando se abrió en dos brazos. Eso significa que esa isla que se formó, la extensión que se formó, sería de Colombia. Pero supongamos que no es así. Lo que había que hacer era ir a hablar a esa comisión binacional. ¿Y qué sucedió? Que Perú, mediante una ley, delimitó otra vez los límites, y resulta que incluyó a la isla Santa Rosa. Entonces es un tema de soberanía, no como he escuchado a algunos tontos, porque son demasiados tontos los que salen a hablar que lo que pasa es que hay una tienda que es una isla que no sirve para absolutamente nada, y que entonces, ¿para qué nosotros nos ponemos a pelear por la soberanía, por una tienda? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que eso está lleno de peruanos. ¿Eso qué tiene que ver? Es la cosa más estúpida que he escuchado yo en la vida, porque así empezó a pasar con Panamá, así empezó, perdóname, con la clase alta ladina de Bogotá, que no entendía qué era el mar, y perdió Panamá y hasta Playa Mosquitia. Por allá, casi que llegando a Nicaragua, perdieron todo ese terreno. Casi pierden San Andrés, y cuando casi no pierden San Andrés, perdieron no sé cuántos kilómetros de agua continental, de agua del océano. O sea, ese es el mismo cuento de siempre. Como eso les queda lejos, como no conocen, entonces no importa que se lleven esa parte. Así pasó con el occidente de Venezuela, y con nuestro oriente del país también se perdieron kilómetros cuadrados de una cantidad de terrenos que eran propios de Colombia según los tratados. Entonces siempre es la misma cosa ladina, cachaca, de clase alta, tratando de decir que no pasa absolutamente nada. Y peor otro, que con las vísceras por estar hablando en contra del presidente Petro, les importa nada la soberanía y se ponen del lado del Perú. Eso sí que son peores todavía. Ministro, y aprovechando pues que usted habla de la zona binacional, pues del Perú, hablemos ahora de la otra, la que se quiere crear con Venezuela, y recordemos que esto también en su momento fue objeto de bastantes críticas. Usted ha sido uno de los principales defensores de esa zona. ¿Cómo avanza y cuál es el mensaje que aún queda sobre esa idea del gobierno Petro? ¿Cuál? Perdón, me perdí. La zona binacional con Venezuela. Bueno, a ver, esa zona de lo que se habla es básicamente de unir municipios, y esos municipios con base en salud y educación. O sea, me explico, si mañana el hospital que está de este lado es mejor que el municipio que está al lado de Venezuela, pues ese hospital tiene que tener unos fundamentos para poder atender a los hermanos de Venezuela, o al revés, que puede que suceda así, que el hospital que esté allá o la escuela que está allá es mejor. Tiene que buscarse el fundamento legal para que entonces pueda recibir los niños que van a ir a estudiar allá, y buscar unos aranceles que sean mucho menores
para esa zona de comercio y para que ese comercio sea mucho más activo. Lo mismo que el pasar el puente no tenga que ver, ese trámite tiene que haber un papel especial para que no tenga que estar mostrando el pasaporte cada vez que pasa la frontera. Eso es lo importante, con eso es lo que se quiere crear en esa zona binacional. De eso se trata la zona binacional, no de que el ejército de nosotros se una al otro ejército, no de que nada de esas cosas que se inventan, que yo no entiendo dónde se saca tanta creatividad. Bueno, pues señor ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Perdóneme, señor. qué pena me le meto ahí, pero es que anoche estaba canaleando ya, señor ministro, antes de despedirlo, no lo puedo dejar ir sin preguntarle eso. Estaba canaleando yo anoche, María Camila, y me encontré una entrevista de la vicepresidenta Francia Márquez con nuestros compañeros de noticias o de Caracol Televisión de los informantes, señor ministro. Y la vicepresidenta dice esto: vivía sabroso antes, vine acá a sufrir, literal. Ha sido una pariera muy berraca, dice la vicepresidenta Francia Márquez. Yo sé, señor ministro, que ustedes como que han vuelto a hacer las paces, han vuelto como a hablarse entre ustedes, pero ¿no le parecen muy reiterativos esos mensajes de la vicepresidenta Francia Márquez de que está aburrida en el gobierno? Sí. Debe ser que está aburrida, pero yo creo que eso está mejorando y se han hecho esfuerzos para un mejor entendimiento y una mejor relación con ella, y creo que las cosas están funcionando. Por eso usted también lo asegura diciendo, no, mire, yo sé que usted está haciendo las paces y lo demás, y no es haciendo las paces, es creando unos mejores canales de comunicación, un mejor entendimiento y un mejor escenario para que se puedan decir las cosas, ni que no sea por fuera. Básicamente eso es lo que está pasando. Entonces yo creería que ojalá esa sea la última entrevista donde ella se pronuncie sobre eso. Perfecto, señor. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Por ahí lo vi pues muy sonriente en Barranquilla. Le tomaron muchas fotos. ¿no? Le tomaron muchas fotos, la gente tomándose fotos. Le va a tocar lanzarse de alcalde. Ustedes no me preguntan por eso, y mire, y eso es importante. Porque, sí, ¿cómo le fue con lo del pero country? acá le estoy preguntando. No, el que está bravo es el hijo mío, Camilo, está bravo conmigo porque él estudia aquí en el Parris y ese sí va al country, no sé qué, y me dijo, perdona que habla así, me dijo anoche, la cagaste. Porque y es verdad, yo voy a ese parque que se llama Las Mercedes, que es un parque popular, que además tiene problemas de seguridad, de sicariato y tal. Y fui allá porque estaba jugando una persona cercana a mi fútbol, entonces yo fui a verlo jugar fútbol y resulta que la gente es muy querida, todo el mundo a tomarse fotos, a hablar, etcétera. Pero si fuera al country, estoy seguro que entonces me miran feo, me hacen malas caras, y eso es, yo lo tomo como un buen síntoma de que uno está haciendo las cosas bien. Este es de los países más desiguales que hay del mundo. Este es un país donde la distribución no es equitativa, y entonces uno debe estar del lado de las personas que tienen menos recursos. Y este gobierno, que nunca había pasado, ha logrado sacar a no sé cuántos millones de personas de la pobreza monetaria, con lo cual entonces implica que hay que hacer medidas o estar con los pobres tienen que reconocerte. Y así me pasa en todas partes. Pues, los señores de la ANDI, que estaban gritando en contra de personas cercanas al gobierno, gritaron, editoriaron, etcétera, esas personas nunca han ido a un barrio popular o nunca han ido a un barrio del sur de la ciudad, pero se la pasan dentro de ellos tratando de decir de que el capitalismo, etcétera, cuando el capitalismo en Colombia no ha funcionado, es un capitalismo raquítico. Aquí no hay industria para que se la vengan a tirar de industriales o de empresarios o decir, etcétera, etcétera, de que son los empleadores de la masa. Ni siquiera cuando usted mira las cifras, usted encuentra que ellos son capaces de generar empleo. Aquí el empleo es informal. Y en Barranquilla usted sabe que el presidente ha dicho varias veces que en Barranquilla es donde más se está empobreciendo, es la ciudad que más se está empobreciendo. Ajá. Y lo hace porque las medidas del gobierno no terminan funcionando, porque es una economía muy informal, porque
no es industrial. Entonces, si usted sube el sueldo, por ejemplo, como lo hizo el gobierno el año pasado, del 10% o algo así, cuando usted lo sube, eso impacta en otras ciudades donde hay industria y donde hay realmente formalidad. Pero donde hay informalidad, tampoco impacta. Si usted ve dónde están creciendo algunas ciudades, es donde hay agricultura. Usted sabe que la agricultura subió 10% este año. Entonces, donde se le mete plata a la agricultura, tampoco en el departamento del Atlántico lo hay. Entonces, se le metió plata a la agricultura, se le metió plata al sueldo, a la formalidad, y resulta que Barranquilla no tiene ninguna de las dos. Pero entonces dicen que Barranquilla es de las ciudades mejores, de las más felices, etcétera. Claro, Barranquilla es de las ciudades felices, mejores, esa es la que tú ves cuando tú vienes, que es como el 5 o el 10% de la ciudad. El otro 90% hay pobreza, y eso es lo que soslaya la realidad. Entonces, por eso le digo, yo cuando voy a los estratos bajos, la gente es muy cariñosa y lo demás, pero si voy subiendo de estrato, la cosa se pone fea. Entiendo. Bueno, pues por lo menos ahí lo vimos tomándose esas fotografías con la gente. Le va a tocar lanzarse de alcalde, ministro. Le da un infarto bochar, pero bueno, de pronto. Gracias, ministro. 7:52. Que tenga un feliz lunes. Bueno, muchas gracias, María Camila. Un abrazo. Gracias.